¿Qué haces cuando todo te duele por dentro y nada parece calmarlo? Cuando ni dormir sirve, ni salir con amigos, ni el Netflix, ni el alcohol, ni las drogas. ¿Qué haces cuando el vacío ya no es tristeza, sino ausencia total de sentido? Mira, esto no es un video de autoayuda, no vengo a darte frases bonitas, vengo a hablarte de frente, sin máscaras. Quiero hablarte del dolor, del vacío, del miedo y de una palabra que ya casi nadie dice con el alma: Dios. Porque el problema no es que estés sufriendo, el verdadero problema es que no te enseñaron qué hacer con ese sufrimiento. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han habla de la sociedad paliativa. Es una sociedad que rechaza todo lo que duela. En lugar de pensar, reflexionar o asumir el sufrimiento, lo callamos, lo disfrazamos, lo negamos, lo anestesiamos. Hoy el objetivo no es vivir con profundidad, sino sentir lo menos posible. El dolor se ha vuelto un problema técnico, no espiritual. Nos da la ansiedad y nos recetan una pastilla, pero no nos preguntan qué herida está detrás de ese miedo. Nos duele la soledad y la disfrazamos con notificaciones, pero no nos atrevemos a decir me siento solo. Nos duele el vacío y lo llenamos con compras, comida, likes, alcohol, pero nunca nos sentamos a mirar el abismo que tenemos dentro. Nos duele no tener respuestas y entonces nos distraemos, nos reímos mucho para no llorar nunca. ¿Te has dado cuenta de que hoy sufrimos por cosas cada vez más pequeñas? Un mal comentario, una crítica, un olvido, una espera, y sin embargo nos derrumbamos. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué ahora dolores insignificantes se sienten insoportables? Tal vez no es que la vida duela más, tal vez es que ya no tenemos el alma preparada para sufrir, y eso, créeme, nos está matando en lo más profundo. Y lo más grave es esto: nos creemos libres, pero vivimos presos del miedo al dolor, presos del miedo a la espera, al silencio, a la contradicción, al fracaso, a no encajar en la sociedad. La cultura actual nos ha educado a evitar todo lo negativo, a buscar un bienestar artificial que nunca llega. Pero si evitamos todo lo que duele, también evitamos lo que transforma. Pero lo que no entendemos es que cuanto más evitamos el dolor, más nos hace daño. El miedo al dolor nos vuelve frágiles, nos vuelve alérgicos al más mínimo sufrimiento, y entonces lo que antes formaba carácter, ahora nos destruye. Antes la gente sufría por guerras, hambre, muerte, persecución. Hoy hay personas que entran en crisis porque alguien los dejó en visto, porque no recibieron felicitaciones en su cumpleaños, porque no obtuvieron suficientes likes en una foto, porque faltaron un día al gimnasio. Hay quienes se deprimen porque su cuerpo no encaja con un filtro de Instagram, otros que sienten ansiedad real porque no pudieron grabar su rutina de ejercicio, o porque su comida no salió bonita para las historias. Jóvenes que sienten que su vida no vale nada porque no tienen pareja a los 20. Gente adulta que entra en crisis porque no ha alcanzado el éxito que ve en redes. No es burla, es tragedia. Vivimos en una época en la que cualquier incomodidad parece insoportable. Perdemos la paciencia con una mala conexión a internet. Nos frustramos cuando alguien no responde de inmediato y nos angustiamos por no tener lo que queremos. Sufrimos, pero por muy poco. Y lo más preocupante es que no toleramos ni siquiera una pizca de sufrimiento. Pero, ¿y si el dolor tuviera un propósito más profundo? ¿Y si, en lugar de ser simplemente un enemigo a eliminar, fuera un maestro que nos lleva a descubrir algo más grande? Hay una verdad sencilla pero poderosa que hemos olvidado. Necesitamos la noche para entender el día. ¿Te has dado cuenta de lo hermosa que puede ser la salida del sol después de una noche oscura? Si el cielo estuviera siempre iluminado, ¿realmente apreciaríamos la luz? El día cobra sentido precisamente porque conocemos la noche. Así también, la felicidad se vuelve significativa porque hemos conocido el dolor. Necesitamos el silencio para apreciar la música. Un acorde bello se destaca más cuando ha habido una pausa antes. Necesitamos el invierno para valorar la primavera. Las flores que brotan después del frío son las que más admiramos. Necesitamos el cansancio
para disfrutar el descanso. Una siesta sin haber trabajado antes se siente vacía. Necesitamos las lágrimas para que la risa tenga profundidad. Reír sin haber llorado es solo distracción, no verdadera alegría. Cuando alguien ha pasado por el desempleo, valora más su trabajo. Cuando una persona ha luchado contra una enfermedad, cada latido sano se convierte en una alegría. Vivimos convencidos, o más bien deseando convencernos de que la vida con sentido es aquella que transcurre sin tropiezos, sin pérdidas, sin heridas, pero esa es una ilusión cómoda y frágil, porque tarde o temprano el dolor toca la puerta, y cuando lo hace, no pide permiso. Ahora bien, cuando eso ocurre, muchos piensan que el dolor arruina todo, que destruye el propósito, que quiebra lo que éramos. Y sí, duele, rompe, pero si somos honestos, lo que realmente hace el dolor no es destruir el sentido de la vida, sino revelar cuál era su verdadero fundamento. El sentido de la vida no se descubre en la superficie, sino en las grietas. Es ahí donde muchos han encontrado a Dios no como un concepto, sino como un Padre. Es ahí donde el alma, despojada de todo adorno, se vuelve sincera, porque cuando ya no queda nada, ni fuerzas, ni respuestas, queda solo la pregunta por el amor, y es ahí donde Dios responde. Por eso, aunque el dolor nunca será fácil ni bienvenido, puede convertirse en maestro, no porque sea bueno en sí mismo, sino porque Dios, en su sabiduría, puede usarlo para revelar la verdad, que no estamos solos, que somos amados, y que hay una luz más allá de cualquier noche. El ser humano, cuando sufre, tiene tres opciones, tres caminos ante el dolor. Primera opción, rendición, el suicidio existencial. Hay personas que se rinden, que sienten que ya no pueden más, y no me refiero solo al suicidio físico, sino a algo más común, el suicidio del alma. Gente que está viva, pero por dentro ya no siente, ya no lucha, se apagan como una vela sin oxígeno, sobreviven, pero no viven. Y eso pasa cuando el dolor se siente inútil, cuando no hay nada por lo que valga la pena seguir respirando. Segunda opción, evasión, el camino más transitado. Otros huyen, se anestesian, se esconden en alcohol, pornografía, redes sociales, drogas, dopamina barata. El problema es que la evasión no cura, solo aplaza. Es como si solo le soplaras a una herida infectada, y con el tiempo, la evasión te va quitando el alma, te vuelve superficial. El dolor sigue ahí, pero tú ya no tienes fuerza para enfrentarlo. Tercera opción, rebelión, afrontar con sentido. Esta tercera opción es la más valiente y la menos popular, rebelarse. No rebelarse contra el dolor, sino contra la mentira de que el dolor es inútil. Rebelarse contra la cultura de la anestesia. Rebelarse diciendo, sí, me duele, pero no voy a escapar. Voy a mirar esto de frente, voy a buscarle un sentido. Los estoicos lo decían, no está en tu poder evitar el sufrimiento, pero sí está en tu poder decidir cómo lo vives. Y el cristianismo lo lleva más lejos. Tu dolor no solo puede tener sentido, puede tener un buen propósito. Es curioso, cuando todo va mal, muchos claman a Dios, pero cuando todo va bien, lo olvidan. Nos pasa a todos, creemos que podemos manejarlo solos, hasta que algo nos rompe. La fe no es solo un refugio en medio de la tormenta, es una forma de caminar, incluso cuando hay sol. Dios no es solo consuelo en el dolor, es también dirección en la abundancia, porque muchas veces la comodidad puede ser más peligrosa que la crisis. Nos adormece, nos hace creer que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Por eso, no solo necesitamos a Dios cuando lloramos, lo necesitamos también cuando reímos, no solo cuando estamos en el suelo, sino también cuando estamos en la cima, porque sin Él, incluso la cima puede sentirse vacía. La raíz de tu dolor no está tanto en la situación, está en una vida vacía de propósito, una vida que gira solo en torno a satisfacer deseos. Cuando ya no hay dimensión espiritual, cuando todo se reduce a placer,
comodidad y validación externa, el alma se vuelve intolerante al sufrimiento y todo termina siendo demasiado. Antes, el sufrimiento era parte del camino, hoy es visto como una falla del sistema, y cuando no sabemos sufrir, cualquier pequeño golpe parece una tragedia. Tal vez lo más doloroso de esta época no es que suframos, sino que ya no sabemos para qué sufrimos. Hemos perdido el arte de padecer, hemos perdido el alma en medio de tanto confort, y cuando el alma se apaga, cualquier cosa duele, pero nada sana. En el intento por eliminar el sufrimiento, el mundo ha terminado eliminando también el sentido, y por eso necesitamos a Dios, no como anestesia, no como evasión, sino como fundamento del alma, como aquel que entra en el dolor y lo transforma desde dentro, porque solo en Él el dolor deja de ser absurdo, solo en Él el sufrimiento se vuelve semilla de resurrección. Así que, si estás sufriendo, no lo apagues, no lo disimules, no lo escondas. Abre tu herida delante de Dios y deja que haga de ella una puerta, porque hay dolores que no vienen a matarte, vienen a despertarte. Entonces, ¿debemos buscar el dolor? No, el dolor no se busca, llega solo, pero sí podemos elegir qué hacer con él cuando aparece. Podemos huir o podemos dejar que nos transforme, y esa transformación solo es verdadera cuando nos abrimos a Dios, que es el único que puede darle un sentido al sufrimiento. Jesús mismo no huyó del dolor, lo abrazó y lo hizo por amor. Por eso, cuando sufrimos, no estamos solos, Él ya pasó por ahí, y si nos tomamos de su mano, incluso la noche más oscura se convierte en camino hacia la luz. Gracias por quedarte hasta el final. Si este video te acompañó, aunque sea un poco, me basta con que lo recuerdes cuando más lo necesites, y que tal vez algún día se lo compartas a alguien que esté pasando por un dolor o una mala situación. No escapes, no te anestesies, no te apagues. Mira el dolor a los ojos y pregúntale qué vino a enseñarte, porque tal vez, solo tal vez, ahí donde más duele, es donde Dios tiene un propósito contigo.